Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Hoy continuaremos con nuestro estudio con el tema los dones del Espíritu Santo. Bueno, es un tema de suma importancia que cada uno de nosotros debemos de aprender. Acerca de los dones espirituales, son capacidades sobrenaturales que el Espíritu Santo nos da para que funcionemos dentro del cuerpo de Cristo, es decir, conforme a su voluntad. Se nos entrega a nosotros para que funcionemos en su cuerpo o en el cuerpo del Señor, ¿verdad? Haciendo su voluntad. Así es que toda aquella persona que desea tener esos dones del Espíritu Santo es para alcanzar esos objetivos que Él quiere, no de lo que nosotros querramos, sino que lo que Él quiere. Ahora, veamos entonces el propósito de estos dones hacia cada uno de nosotros. En Corintios, 1 Corintios capítulo 12, verso 1 al 6 dice así: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es decir, si alguien rechaza los dones que Dios le da, realmente uno rechaza a Dios mismo. O sea, es un regalo que Dios ofrece y, en otras palabras, son señales que no quiero esos regalos de Dios. Ahora, no se trata entonces de que quiero buscar o quiero obtener esos dones, porque hay mucha gente que solamente quiere tener esos dones. Bueno, son dones de suma importancia que recibimos todos nosotros. Ahora, no se trata de solamente conocerlos o tampoco de ignorar esos dones. Bueno, existen las capacidades humanas que las realmente nosotros humanamente podemos funcionar, ¿sí? Son capacidades que se nos ha entregado a cada uno, pero para que funcionemos en esos dones sobrenaturales dentro de la voluntad de Dios, es decir, en la obra de Dios. La pregunta es, cada uno de nosotros se nos dio la capacidad intelectual, el conocimiento. Realmente hay gente que logra obtener ciertas capacidades y bueno, realmente bendito sea el nombre del Señor. Pero para que nosotros funcionemos dentro del cuerpo de Cristo, esos dones espirituales se nos da de parte de Dios para que funcionemos dentro del cuerpo de Cristo, para que funcionemos mejor en la obra de Dios. ¿Por qué? Realmente hay gente que piensa, o muchas de las veces pensamos, que alguien tiene un don de parte de Dios. Simplemente son habilidades humanas. Y estas habilidades humanas no las podemos confundir con los dones de Dios. Y hay personas también que tienen esa capacidad humana y simplemente van a llevar a la gente como
son llevados esos ídolos mudos. Así es que no podemos sustituir a los dones por nuestras capacidades humanas. Es decir, mi capacidad humana hasta aquí llega, pero la capacidad de Dios no tiene límite. Ahora, uno de los objetivos primordiales de los dones espirituales es poder llamar al Señor Jesús, es decir, conocerle a Él, y que no solamente conocerle, sino permanecer en Él. El que reconoce los dones espirituales, que estos provienen de Dios, entonces vamos a terminar glorificando a Dios. Es decir, esos dones que son dados de parte de Dios y los reconocemos que son de Dios, nuestra responsabilidad es glorificar a Dios por esos dones, o la gente va a glorificar a Dios, ¿verdad? Por medio de esos dones. Porque si alguien realmente no llega a entender esto, realmente en otras palabras, si alguien se mueve en esos dones, que en unos cuantos minutos más vamos a hablar de diferentes dones, ¿verdad? Simplemente la gente o la persona se lleva la gloria. Cuando alguien realmente quiere ser reconocido por los dones que tiene o quiere ser aplaudido, nada menos y nada más, esta persona está en un serio peligro, porque esos dones no son de nosotros, son dones de parte de Dios. Entonces, el objetivo de los dones es que todo mundo glorifique a Dios a través de esos dones. Y entonces vamos a fluir en esos dones que son regalos, literalmente son dados de parte de Dios. Ahora, entendemos perfectamente que Dios da a cada uno de sus hijos diferentes regalos. Él nos la da como Él quiere, como a Él se le antoja, ¿verdad? Por eso vemos que hay un cuerpo, literalmente, pero son diversidades de dones. En 1 Corintios capítulo 12, verso 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, cuando alguien nace de nuevo, se vuelve entonces a ser parte del cuerpo de Cristo. Recordémonos de que tenemos que nacer de nuevo, entonces llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y literalmente en el cuerpo de Cristo no hay miembros inútiles. Todos somos útiles dentro de ese cuerpo. A nosotros nos corresponde de reconocer, ¿verdad? A nosotros nos corresponde reconocer de que estamos en ese cuerpo y que realmente Dios nos ha unido a ese cuerpo realmente para cuidar, para fortalecer, para edificarnos los unos a los otros. Así es que la responsabilidad queda en nosotros. Así es que todos somos útiles en esos dones en el cuerpo de Cristo. Pero cada uno de nosotros debemos de entender de que esos dones no son de nosotros, sino que son de Él. ¿Para qué? Para que funcionemos perfectamente en su obra. Los dones son entregados a nosotros para que funcionemos perfectamente en su obra. Y las capacidades espirituales que nos ha regalado el Señor son para bendecir su cuerpo.
Repito, esas capacidades o esos dones espirituales se nos han entregado no para que la gente nos mire que somos usados por Él. No, no, no. Es para que la gente sea bendecida de parte de nosotros a través de los dones que el Señor ha puesto en nosotros. Así es que los dones están para bendecir a otros. Los dones no están para que, a ver, cuánto recojo yo de la gente. No, no, no. Son cuánto voy a repartir, ¿verdad? A la gente para que la gente sea bendecida. Así es que el beneficiarse de los dones de otros realmente trae unidad. Pues el Señor quiere que funcionemos como uno, o sea, sin importar realmente la clase social, sin importar la raza, sin importar el nivel económico, sin importar el color, etc. O sea, todos somos útiles en la obra del Señor si sabemos que como persona realmente nos enseña el apóstol Pablo que no habrán barreras entre nosotros, es decir, no existe tal barrera en el cuerpo de Cristo. Los dones del Espíritu son para que nos edifiquemos los unos a los otros. Así es que debemos de usar, ¿verdad? Debemos de usar esos dones o debemos de funcionar en esos dones y dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos de que todos esos dones son útiles. 1 Corintios, capítulo 14, verso 12, dice: así también vosotros que anheláis los dones espirituales, procurad andar en ellos para la edificación de la iglesia. Ahora, ¿cuáles son las funciones? Entonces, mejor dicho, ¿cuáles son las definiciones de los dones? Aquí nos habla Pablo también. En 1 Corintios, capítulo 12, del verso 7 al 12 dice: pero cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro poder para hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Así es que se nos explica acá en un contexto muy amplio que debemos de enfocarnos en el propósito de ellos, y todos realmente nos llevan a Dios y literalmente proporcionan estos dones realmente para la unidad del cuerpo de Cristo, no para separarnos, sino para unificarnos y que funcionemos muy bien. ¿Cuál es el propósito entonces de esta cantidad de la capacidad de los dones espirituales que el Señor le entregó a la iglesia? Es para ganar almas, para cuidar las almas, para que, es más, somos el ejército que tiene mayor preparación, pero somos el ejército que menos nos preparamos, ¿sí? Sabemos cómo predicar, sabemos quizás cómo orar por los enfermos, pero muchas de las veces no sabemos cómo funcionan estos dones, porque en realidad yo lo he visto, hay gente que es usada tremendamente por Dios, pero se quieren aprovechar, ¿no? Ellos quieren sacar un lucro por ese don y en realidad nosotros no enseñamos así. Si usted es muy usado por Dios, realmente no es para que sea reconocido, para que lo aplauden. No, 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 no. Estos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué dijimos?
son para ganar almas. Así que todos esos dones funcionan o sirven para que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo pueda ser entonces a ser predicada con mayor excelencia, ¿no? O sea, no podemos escudarnos de ellos para no servir en todo lo que se nos pide. Lo más importante es que todos los dones deben ser utilizados en amor. ¿Estamos bien? Ahora, vamos a ver entonces algunos de los dones que acabamos de leer. Por ejemplo, la palabra de sabiduría, que es de suma importancia, ¿verdad? Que Dios nos dé. Y quizás esa palabra no está en mí, pero está en mi hermano que está a mi lado. Lo necesito. Y quizás el otro don más al ratito hablaremos de, quizás existe en mí, en mi hermano que está a mi lado lo necesita, ¿sí? Cada uno de nosotros lo necesitamos. Ahora, la palabra de sabiduría es una inspiración repentina que viene de parte de Dios y literalmente trasciende nuestra capacidad humanamente hablando, trasciende nuestras experiencias y sirve para satisfacer una ocasión o un problema. En otras palabras, va más allá de nuestro propio conocimiento, de nuestra propia habilidad. Es más, Esteban tuvo este don en Hechos capítulo 6, verso 10. Dice que la palabra habla que la gente no soportaba las palabras que pronunciaba con sabiduría. Todos necesitamos o todos anhelaríamos, ¿no?, ese tipo de don. Por ejemplo, el otro don es palabra de ciencia. ¿Qué es palabra de ciencia? Palabra de ciencia consiste en que la persona tiene una visión muy clara de la palabra de Dios para que podamos entonces entenderla y ponerla en práctica. Es decir, esta persona que tiene la palabra de ciencia sabe desmenuzar esta palabra que viene de parte de Dios y nos la explica con claridad. Entonces realmente vamos a entender. Quizás hay versículos de la palabra que uno se queda trabado ahí, no entiende, pero viene alguien con ese don, dice, no, la palabra lo describe así. Es más, la gente que son maestros, ¿verdad?, en este caso en la palabra, realmente fluyen más quizás en ese don. ¿Por qué? Porque que se han desarrollado mucho, porque se capacitan, se entrenan, estudian la palabra. Y una vez más, cuando hablo de estudiar la palabra, cuando hablo la palabra de ciencia, todos tenemos acceso a esos dones, pero nosotros somos los que no los anhelamos quizás, porque en realidad debemos desarrollarnos en la palabra. Así es que es una declaración de la verdad que está en la palabra, llevándola a la práctica. Palabra de ciencia. En otras palabras, es decir, alguien está en un problema, alguien está en una situación así donde no logra a capturar la situación, no logra salir de ese problema, pero llega alguien con la misma palabra de Dios, lo va a descifrar así, y uno se queda, esa era la palabra que yo esperaba. Es una palabra de ciencia que viene literalmente de parte de Dios. O sea que a todos se nos da ese don, pero nos corresponde crecer en ese don. Ahí están entonces. Lo otro es discernimiento de espíritus, es decir, conocimiento sobrenatural. Es un conocimiento sobrenatural muy profundo del mundo espiritual que sirve para diferenciar la procedencia o la intención de los espíritus divinos, es decir, humanos o demoníacos. Este don nos ayuda a discernir las intenciones del corazón de las personas.
Es decir, ¿de dónde vienen lo que está sucediendo? ¿Viene de Dios o viene del enemigo? O sea, es una revelación divina de parte de Dios, es discernir los espíritus. ¿Ese espíritu de dónde viene? ¿Viene de los demonios? ¿Viene de la carne? ¿Viene de Dios? Jesús reconoció el espíritu que tenía Judas en San Juan 6:70, en Hechos 9:22. También Pedro discernió el espíritu que había en Simón el mago. Así es que literalmente uno logra conocer la enseñanza que estamos recibiendo. ¿Viene de Dios o viene de un espíritu erróneo, no? Entonces Dios nos ha dado esa capacidad para discernir los espíritus. Eso lo recibimos del Espíritu Santo. Eso, si buscamos de Él, vamos a conocer qué enseñanza nos van a impartir, si es de Dios o no es de Dios. Estamos capacitados, ¿no? Muy capacitados dentro del reino del Señor. Por eso Él dejó su palabra. ¿Qué tal si hablamos el don de fe? El don de fe, esta no es la fe para salvación. Aunque tenemos fe, por fe somos salvos, porque el que piensa o el que duda que no es salvo, pues es que no tiene fe. Pero este don de fe no es para salvar, para que seamos salvos, sino es el fruto del Espíritu Santo. Es una fe que va más allá, mucho más allá. Es una capacidad sobrenatural de creer para que algo sobrenatural suceda. Es decir, cuando se mueve, cuando alguien se mueve en ese nivel de fe, realmente es un revestimiento especial de fe para que suceda algo. Quizás ese algo es imposible ante los ojos humanos, ¿sí? Pero realmente alguien se mueve en fe y quiero explicarle un poquito de aquí cómo funciona, cómo ocurren los milagros. Nosotros conocemos el tiempo, en nuestro tiempo, conocemos el tiempo pasado porque ya lo vivimos. Presente, lo que estamos viviendo. Futuro es lo que no tenemos ni idea. Ahora, el que se mueve en fe, es decir, a una persona que tiene ese don de moverse en fe, es una persona que sale de su, estoy hablando espiritualmente hablando, ¿no? Sale de ese ambiente natural y traspasa a la eternidad. Entonces, y trae lo desconocido al presente por fe. Por eso el Señor Jesucristo dice que si tuvierais fe como el grano de mostaza, tú le dirías a este monte, si tuvierais fe. Entonces, todo eso se mueve por fe. Ahora, cuando hablamos entonces de algo sobrenatural en fe, es que uno cree que existe, que está allí. Y uno está creyendo de lo que va a ocurrir. Vamos a orar por un milagro, que ocurra un milagro. Y ese milagro va a ocurrir. ¿Por qué? Porque hay gente de fe, ¿sí? Entonces, donde hay una congregación o donde hay un grupo de hombres y mujeres que están llenos de fe, milagros ocurren. Porque todo viene a través de la fe en Cristo Jesús. Es decir, a mayor fe, mayor milagros veremos. A mayor gente en fe, mayores cosas conquistaremos, porque todo es conquistado por medio de la fe. Y entonces vamos a testificar de lo ocurrido. ¿Por qué? Yo sé que quizás algunos de ustedes han hecho un proyecto, ¿verdad? En fe. Y se obtuvo la fe y eso ocurrió. Literalmente. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí y Dios vio la fe de esa persona o de ese grupo de personas ocurren. Y automáticamente brincamos entonces en los dones de hacer milagros. Ahora, ¿cuáles son los dones entonces que ocurre aquí para hacer milagros? Es la cual
podemos nosotros conocer cómo ocurren los milagros. Realmente en Mateo, aquí vemos la palabra Mateo 14, 17 al 21, Mateo 8, 23 al 27 y Juan capítulo 2, verso 1 al 11. Aquí vemos nosotros de que esos milagros ocurren, quizás están fuera de nuestro alcance, no podemos lograrlo. Por ejemplo, uno de ellos, cuando vemos el Señor Jesús, dice la palabra que había una cantidad de gente ahí, y luego la gente escuchó al Señor todo el día y la gente tenía hambre. Y el Señor le dice a sus discípulos: díganles a la gente que se sienten y danle ustedes de comer, denle ustedes de comer. Los discípulos dijeron: Señor, solamente tenemos 200 denarios y esto no es nada para toda esta cantidad. Pero qué interesante es de que un niño llevaba un lonche, ¿no? Y vemos de que esa mañana el niño nunca pensó que los peces que llevaba y los panes que llevaba en su bolsita, ¿no?, se alimentarían más de 5,000 personas. Pero que lo interesante vemos aquí es de que la multiplicación, ¿sí?, de los panes y de los peces es un gran milagro. ¿Cómo puede ser? Bueno, eso es lo que ocurre cuando ponemos lo poco que tenemos en las manos del Señor. Él siempre las multiplica. Repito, eso es lo que ocurre cuando depositamos lo poco que tenemos en las manos de Él. Él las multiplica, porque Él es el Señor de la multiplicación. ¿Por qué creen ustedes que no se nos multiplican? Porque, ay Señor, ¿y si no? Ay Señor, ¿y si no? Entonces no. Pero cuando uno confía totalmente en Él, que Él sabrá cómo hacerlo. Es exactamente lo que hizo el niño. Pues ni modo, aquí está mi comida. El niño tuvo más fe, ¿no?, que sus discípulos. ¿Qué hubiera hecho usted? Usted es el único que lleva el lonche, que lleva comida y el resto no. ¿Cómo voy a dar mi comida para todos estos? No sé, ¿verdad? Pero este niño sí, era un niño bien enseñado, bien capacitado de parte de su mamá posiblemente o su papá, pero él sabía obedecer y sabía qué es obedecer, y obedeció de tal manera que él quedó asombrado. Y lo más tremendo es que les sobraron 12 canastas, ¿no? Así es que vemos la multiplicación. Así es que, ¿qué es lo que hacemos? Si nos ponemos en sus manos, vamos a ver la obra, vamos a ver la multiplicación, porque eso es lo que Él sabe hacer. Seguimos. El don de sanidades. Es que la palabra don quiere decir, es un regalo, o sea, no es de nosotros. Si Dios nos usa en palabra de ciencia, palabra de sabiduría, si Dios nos usa en discernimiento de espíritus, tenemos fe, hacemos milagros y hacemos sanidades, nunca vamos a creer que somos los únicos o que los escogidos o los grandes hombres de Dios. No. Esos dones no son nuestros, son de Él. Así es que cada sanidad es un don. Realmente se necesita ese don. Claro, el don de sanidad, creer. Entonces, realmente estamos aquí para que la gente sea sanada. Claro. Así es que no es el don de sanar a toda la gente, sino cómo hacer entonces. O sea, que no podemos sanar. Es un don que ocurre. Por ejemplo, aquí está. Posiblemente usted haya orado por alguien y no fue sanado. De repente hizo una media oración y esa persona se sanó. ¿Cómo está eso? Es que no está en nosotros, está en Él. Entonces es un regalo
que Dios nos ha dado es una curación sobrenatural de todos los males, de todas las enfermedades que produce, ¿verdad? El pecado o de las maldiciones generacionales y todas las ataduras que hay. Y esos dolores son movidos porque alguien tiene ese don de sanidad. Entre más usted es usado por Dios en los dones de sanidades, suelte la palabra. Hay que soltar la palabra y hay que creer. Bueno, primero tenemos que creer que el Señor nos puede usar para sanar a los enfermos, ¿sí? Y si lo creemos, creo que vamos a ser instrumentos realmente de poder en las manos de Dios, porque es lo que se necesita hoy en día. ¿Qué tal el don de la profecía? Es un mensaje inspirado por el Espíritu Santo, realmente dado al espíritu de la persona, ¿verdad? En el cual se va a relacionar realmente y que va a ser usado de parte de Dios. Una vez más, no tiene que ver nada con la capacidad de la persona, es un don. Así dice el Señor, que Dios le está enseñando. La profecía no es para decirte a ti que haces marcar el rumbo a seguir o no. No, la profecía es según la palabra. Y realmente la profecía, según vemos nosotros aquí en 1 Corintios capítulo 14, verso 3, hace tres cosas. Realmente edifica, exhorta y consuela. Esta es la profecía. Si viene una profecía que solamente viene a exhortar, no vino de Dios. Si viene entonces una profecía, edifica, exhorta y consuela, llegó directamente de Dios. Y eso es donde debemos de entender nosotros acá, de que Dios habla por medio de hombres, por medio de los niños, por medio de ancianos, jóvenes. Dios va a usar a esos hombres y a mujeres con aquellos que buscan de él. Es que no hay que juzgar al profeta, pero si la profecía, si vino de Dios o no, debemos usar el discernimiento. Así que aquí entra el discernimiento del Espíritu en esto, y es cuando necesitamos los unos a los otros. Por ejemplo, vemos nosotros a un ejemplo muy claro en San Juan capítulo 4, vemos a la mujer samaritana. O sea que ella entendió, ella automáticamente, después de platicar con el Señor, conoció que Jesús era el Mesías, era el enviado de parte de Dios. Y fue cuando ella entra y dice a su ciudad: vengan a ver a un hombre que me ha dicho toda la verdad. ¿Y qué es lo que vieron ellos? Vieron algo diferente en ella, y realmente estaba declarando una verdad completa, una verdad que cambió su vida, que ya no era la misma. Y todo el mundo salió y luego reconocieron. Después le dijeron a ella: ahora no creemos por tu dicho, ahora le creemos porque le hemos visto. ¿Y qué importancia es entonces ver cómo moverse en el don de la profecía? Y una de las cosas donde podemos caer quizás en un problema acá. Por ejemplo, hay mucha gente que dice: bueno, si no hubo profecía hoy en el servicio, pues ahí no estuvo Dios. No hay que depender de las profecías que dice la gente. Tenemos que depender. Esta es la profecía, esta es la palabra, esta es donde Dios nos habla, donde Dios nos enseña, donde Dios nos capacita, donde Dios nos libera, donde la palabra misma nos limpia. Claro, no estoy en contra tampoco de la profecía. Dios va a usar a esos hombres, a esas mujeres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así lo acabamos de leer. Él fue el quien repartió los dones a cada uno como Él quiere, no porque yo quiero, como Él quiere. A Él le place usar a cada uno de nosotros en esos dones como a Él realmente se le antoje hacer. Así es que, pero también hay diversos géneros de lenguas.
es la revelación de las lenguas humanas o angélicas. Lo que sucedió en el día de Pentecostés fueron todos, ¿verdad? Fueron estas lenguas humanas, porque ellos escuchaban, había gente de diferentes países ahí, escucharon. Ahora, ¿qué fue lo que hablaron ellos? Ellos escucharon el mensaje del evangelio de salvación. O sea que todo mundo escuchó la evangelización, todo el mundo escuchó de parte de estos 120 que estaban allí. Realmente fueron parte, o mejor dicho, sí, fueron parte de este evento tan sobrenatural que nunca había ocurrido. Joel capítulo 2 lo había profetizado, ¿no? Que derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Ahora, estamos viendo entonces esto se cumplió. Claro. Entonces son lenguas que se recibió en aquel entonces. Ahora, pero cuando vemos acá, cuando alguien empieza a hablar en otras lenguas, tiene que pedir la interpretación, ¿sí? Entonces tenemos que pedir la interpretación de lo que estamos hablando. Así es que el que habla en lenguas tiene que pedirle al Señor que le dé la interpretación. Así es que Dios es el quien da la interpretación. Ese trae realmente un refrigerio para el alma, pues el Espíritu sabe pedir como conviene. Ahora, las lenguas hacen un impacto espiritual, claro. En 1 Corintios 14 habla cómo, aquí en 1 Corintios, aquí no voy a hablar sobre eso porque todo está en la palabra. En 1 Corintios 14, aquí se enseña, el apóstol Pablo nos enseña, nos capacita cómo debemos utilizar esos dones en hablar en lenguas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahí viene ahí de tarea. Ustedes pueden estudiarlo en casa. Así se funciona, según la palabra. No lo que digo yo, no. Aquí está en la palabra. Ella es la que nos da la interpretación. Ahora, cuando hablamos de interpretación, entonces caemos automáticamente en la interpretación de lenguas. Este es un don que realmente totalmente va a depender del anterior, es decir, el hablar en lenguas. Ahora hay que interpretar las lenguas. No es una traducción de lenguas, o sea, tampoco se puede aprender, sino es la interpretación. Aquí viene toda la enseñanza en 1 Corintios capítulo 14, verso 16 al 40. Aquí vamos a una vez más a estudiar en nuestra casa, en nuestras casas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a estudiar entonces cómo funciona o cómo vamos a interpretar las lenguas. ¿Qué se hace? Pablo lo enseña, Pablo lo dice. Bueno, para finalizar nuestro tema el día de hoy es el uso de los dones. Debe hacerse siempre para la edificación del cuerpo de Cristo y también en su espíritu de amor, de misericordia, pues los dones realmente pasarán, pero el amor nunca deja de ser. Bueno, aquí vemos entonces Pablo dice, ¿qué me sirve a mí interpretar lenguas? ¿De qué me sirve a mí saber todas las lenguas, hablar en todas las lenguas y no tengo amor? Nada soy. Aquí está la clave. Mucha gente busca solamente los dones en vez de buscar al quien da los dones. No busquemos los dones por tener los dones, busquemos al quien da los dones. Es decir, busquemos al Señor, busquemos al Padre, honremos al Padre, acerquémonos más al Padre, que logremos a conocer el corazón del Padre, qué es lo que el Padre quiere que debemos de hacer. Bueno, si Él le place darme el don de la profecía, amén. Si Él le place darme el don de mover en fe, en milagros, amén. Pero no voy tras de esos dones. Voy a empezar a buscar entonces al quien da los dones. Porque al final de todo se acaba, todo se va a acabar excepto el amor. El amor triunfará, el amor permanecerá, el amor estará sobre todo. ¿Qué es lo que vamos a buscar entonces? Bueno, busquemos el amor del Padre para que entonces
conozcamos el corazón, la intención de su corazón para nosotros y para nuestra comunidad. Ha sido para mí una gran bendición el haber compartido con ustedes este tema, ¿verdad? Así es que Dios me los bendiga grandemente. Hasta la próxima.